Buen día, el texto para nuestra reflexión para el día de hoy es el mismo texto de este domingo. Lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículos del 9 al 15 y dice: en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Por esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto Jesús salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y desde los cielos se oyó una voz que decía: Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Enseguida el Espíritu llevó a Jesús al desierto, y allí fue puesto a prueba por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea a proclamar el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntase y crean en el evangelio. Amén. Y esto es palabra de Dios. Un texto hermoso que en el estilo sintético o simple, sin decir que no tenga profundidad, no quiere decir esto que Marcos no escriba con profundidad, pero en su estilo Marcos nos relata una cantidad de eventos en un pasaje muy corto. Desde el bautismo del Señor en el río Jordán a su tentación y el inicio de su ministerio. Así que podríamos decir que se trata de toda una transición. Este texto que nos muestra toda una transición que además nos ubica en el tiempo de la Cuaresma, que también la podemos entender como una transición y de paso a la resurrección del Señor. Hemos de decir que es importante comprender que el bautismo del Señor Jesús, marca una pauta porque es una resignificación del bautismo. Deja de ser aquí un rito de purificación, o como se entendía como un rito de purificación, para hacer una muestra pública del compromiso con el reino de Dios. Pero además de eso, es una transición en la identidad del Señor Jesús, quien deja de ser el hijo de José y María para convertirse en el Hijo de Dios, lo cual implica una transición en su identidad. Se vuelve entonces el bautismo un sumergirse a una vida y salir de nuevo a otra vida. Como lo es también la tentación del Señor Jesús, y consiste en una tentación no moral, sino una tentación. Y cuando decimos tentación, debemos entender que se trata de ese conflicto interno que vive el Señor por también desarrollar una identidad. ¿Qué tipo de misterio hay aquí? ¿Y qué tipo de ministerio va a desarrollar el Señor a través de su vida o de esta nueva etapa de su vida? Este tiempo nos muestra, o este paso por el desierto, nos muestra que el Satán, es decir, que la oposición, tal vez su mismo deseo de hacer las cosas diferentes, le tientan. Y es donde tiene que, en parte, recobrar su esencia, su ética, y abocar o evocar más bien y hacerse de su ética, ponerse en contacto con su esencia, con su manera de ser y su razón de ser, para desarrollar el ministerio que el Señor le ha mandado. Hoy nosotros debemos pensar también en ponernos en contacto con nuestra esencia, con nuestra razón de ser en este tiempo, para que desarrollemos ministerios en la línea de la ética de Jesús y no en criterios de moral, para que desarrollemos ministerios con una ética del reino de los cielos y no de acuerdo a los intereses de las mismas personas o de las organizaciones. Hoy es tiempo de pasar la tentación y sobrepasar la tentación y ponernos en la línea de la ética de Jesús. Bendiciones.